Yo siempre digo que vivir y vender es lo mismo porque realmente es algo que hacemos desde que nacemos. Cuando alguien me dice que no le gusta vender es como si me dijera que no le gusta respirar. Da igual que te guste o no, lo estás haciendo. La mayoría de las personas, independientemente de que sean abogados, que sean arquitectos, no comunican bien normalmente. No saben expresar bien su valor añadido. Cuando un cliente te pide un presupuesto, lo que quiere es que le digas qué tiene que hacer. Entonces tiene que ver seguridad, tiene que ver autoridad, tiene que notar esas cosas. Veo mucho miedo en la gente. De muchísimo miedo. Siempre va a haber alguien más guapo que tú, más alto que tú, más fuerte, más rico, con más contactos, con más talento social, etcétera, etcétera. Pero tienes que tener claro que más perseverante que tú, como máximo, te empatan. O sea, quiero decir, nadie puede ganarte en eso. Entonces, lo primero para no mostrar necesidad es... Bueno, yo siempre digo que vivir y vender es lo mismo porque realmente es algo que hacemos desde que nacemos. Lo que pasa es que hay que tomar conciencia de ello. Cuando tú eres pequeño y estás en casa y a lo mejor tienes hermanos, pues estás buscando la atención de tu mamá, o de tu papá, de lo que sea. Ahí estás haciendo negociación, estás vendiendo. Cuando eres adolescente y tratas de ligar con alguien, estás haciendo lo mismo. Cuando en un trabajo tratas de postularte, estás haciendo lo mismo. Cuando quieres un aumento de sueldo, también estás vendiendo y negociando. Cuando estás con un casero y quieres optar un piso y sabes que hay 10 personas, también estás negociando y estás vendiendo. O sea, somos inevitablemente producto de ser comerciantes desde siempre, desde el principio de los tiempos. Entonces, a entender esto es una cosa que nos va a ayudar mucho a enfocarnos y verlo como una parte natural de nosotros. Cuando alguien me dice que no le gusta vender, es como si me dijera que no le gusta respirar. Da igual que te guste o no, lo estás haciendo. Incluso para decirme que no te gusta vender, estás tratando de venderme una idea. Entonces hay que asumir eso como parte de nosotros y en el momento que entiendes ese juego, todo va mucho mejor, ¿no? Así que beber y vender es lo mismo, todas las situaciones son eso. O sea, tú, por ejemplo, tienes un negocio y quieres vender más, me contratabas, yo te ayudaba a vender más, eso lo documentaba en formación, poniendo los datos del cliente, lo que había antes, lo que había después, y enseñé a la gente cómo hacer eso. O sea, empecé a hacer servicios y luego empecé a enseñar a la gente qué es lo que hacía, qué es lo que iba aplicando para tener esos resultados. Eso hizo que yo no invierto nada en publicidad, es todo por la recurrencia de mis clientes que repiten y se van sumando por el boca a boca y sin estar en redes sociales. Entonces, claro, al mostrar el trabajo desde dentro, las posibilidades de ejemplo, de inspiración en la gente se multiplican. No es teoría, yo nunca he vendido teoría, ¿sabes? Yo siempre he puesto en práctica lo que te puedo enseñar. O sea, el primero que lo aplica para sí mismo soy yo. Entonces, claro, hace que mucha gente, como te decía antes, hay gente de todo tipo, con todo tipo de talentos y de virtudes, que no sabe comunicarlo bien. Ves un montón de páginas de venta que suenan igual, páginas web que son todo características. La gente comunica muy plano, tiene mucho miedo, es muy políticamente correcta, hay muchísimas cosas que hacen que la comunicación no es afectiva y lo último que te van a perdonar es que aburras y la mayoría de la gente en su web aburre profundamente. Eso es algo que pienso mucho yo, particularmente yo lo pienso porque tengo un podcast y a veces pienso, en mis podcasts siempre hay invitados y a veces veo como un mismo invitado cuando lo estoy estudiando, va a una entrevista, esa entrevista tiene 2 millones de visualizaciones y está el mismo invitado en otra entrevista que tiene 200. Y lo mismo pasa con todo en la vida, con una chaqueta, que la misma chaqueta en una marca te la venden a 15 euros y en otra a 300. Y me obsesiona mucho saber cómo, dónde está la diferencia de que el valor, entiendo que viene muchas veces con esto, con saber comunicarlo, con saber que el otro entienda lo que vos estás tratando de transmitir. Hoy la palabra marca personal está muy de moda y entiendo por qué, porque creo que es esto que estamos hablando. Todo va a ser mucho más rentable si uno logra ser efectivo en su comunicación. ¿Qué es para vos? ¿Qué tiene que tener una buena marca personal? ¿Dónde está lo que hace que alguien se atrape en lo que vos ofreces? Bueno, es una muy buena pregunta porque además antes de decirte exactamente cómo lo veo, hay un tema que mucha gente pasa por alto. Cree que la marca personal es una cosa que va al margen de ellos. Esto es como lo de vender. Todos somos una marca personal. O sea, es decir, cuanto antes asumas que desde que naces eres una marca personal y que los movimientos que hagas van a tener en cuenta y van a sumar o restar para esa marca personal, mejor. Cuando alguien dice, no, a mí no me interesa lo de la marca personal porque yo tengo un perfil bajo, tengo un trabajo aquí, eres una marca personal. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Que una marca personal... Ahora, que destaque hay un punto muy importante. El ser humano es gregario, en general. Una marca personal que triunfa tiene que mostrar liderazgo. O sea, tú tienes que ser capaz de decir a la gente qué tiene que hacer. Eso es importante. Tú tienes que liderar tu negocio.
Entonces tienes que saber utilizar esas herramientas, porque a las personas, incluso a las personas que puedan ser más independientes, que no le gustan que les manden, hay momentos en su vida que les gusta ser guiado. Cuando un cliente te pide un presupuesto, que eso hay mucha gente que no lo entiende, lo que quiere es que le digas qué tiene que hacer, ¿sabes? Entonces tiene que ver seguridad, tiene que ver autoridad, tiene que notar esas cosas, tienes que transmitir. La mayoría de la gente vende con mucho miedo, vende mostrando necesidad, vende buscando validación. Y la gente no compramos eso, no queremos eso. Queremos que nos digan qué tenemos que hacer, ¿sabes? Sobre todo cuando contratan un profesional que quieren confiar. Por tanto, una marca personal lo primero que tiene que tener es autoridad y tiene que tener personalidad, tiene que ser carismática. ¿Cómo conseguimos eso de manera rápida, por decirlo de alguna manera, y cualquiera lo puede hacer? No buscando la aprobación de los demás. La mayoría de la gente, y más en esta era que vivimos ahora de redes sociales, vive buscando la aprobación de los demás, con miedo a lo que le digan los demás. Si la gente se planteara, la mayoría de las personas, en cómo hacer una comunicación que conecte más con gente con la que podría conectar, imagínate que tú tienes cosas en común conmigo, yo me dirijo a ti. Si yo no tengo nada en común contigo, no me importa ofenderte. La mayoría de la gente está más preocupada de no ofender a los que nunca serían su tribu que de hablar a los que serían su tribu. Entonces, por eso la comunicación es muy plana, porque la gente tiene mucho miedo a que le juzguen o que le señalen o que le llamen cosas. Solo con quitarte ese miedo, eres automáticamente una marca personal más atractiva. Solo con eso. Voy a interrumpir un momento este podcast para darte una noticia. Tengo un PDF donde el mismo Isra Bravo enseña cómo él se gana la vida en 4 sencillos pasos. Son cosas tan sencillas que puedes pensar que no son ciertas. Y te lo voy a regalar. Te dejo el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Esto que me decís de la gente quiere que le digan qué hacer, me hizo acordar mucho una situación en donde yo llamé a alguien para contratarla. O sea, yo era la que hacía la entrevista y vino una persona, era un emprendimiento chiquito que yo tenía en ese momento, y me empezó a hacer preguntas como, bueno, pero ¿qué querés buscar con esto? ¿Y con esto qué buscaste? Y me dio vuelta, como que parecía que ella me estaba entrevistando a mí y yo quedé completamente fascinada diciendo, wow, esta mujer debe tener las respuestas. Después no terminé trabajando con ella, entonces no sé. Pero digo, por ahí no las tenía, pero su manera de mostrarme me hizo sentir como... Tiene toda la lógica. Tú imagínate que yo te quiero vender mis servicios. Tú no me conoces. Yo te quisiera vender mis servicios porque estuviera en la época que vendía servicios. Y tú me preguntas que por qué puedo ser el buen profesional. Yo lo que tengo que responder es, antes de decirte si yo soy la persona adecuada o no, dime qué buscas. Dime qué buscas y ya te digo, ya te cuento mi vida antes. Ya cambia la torna, ya en vez de estar tú validándome a mí, te estoy validando yo a ti, ¿sabes? Y eso cambia mucho la situación. De la mayoría de la gente, cuando monta un negocio, está pensando en, claro, la otra persona viene con el dinero, yo tengo que estar complaciente y diciendo lo que quieren escuchar o tratando de vender porque hay muchos profesionales y tal. Y uno tiene que tener claro una cosa. Hay que tener una cierta autoestima, en el sentido de que hay muchos más clientes necesitados de buenos profesionales que buenos profesionales necesitados de clientes. Si tú eres bueno en lo tuyo, hay mucha más gente dispuesta a contratarte que tu necesidad de encontrarlos. Eso es así. Y cuanto antes lo sepas, funciona mucho mejor. Pero es que incluso yo, por ejemplo, soy una persona muy independiente. No me gusta que me digan qué tengo que hacer. Pero incluso si entro a un parking, por ejemplo, por poner un ejemplo, y hay un tipo al fondo que me dice, aparca aquí. Está bien, me ha dicho lo que tengo que hacer, me siento cómodo. Ah, vale, es ahí donde me dices que tengo que ir. O sea, que incluso personas que somos, que no nos gustan, que nos digan qué tenemos que hacer, nos podemos sentir cómodos cuando en un momento dado nos guíen. Entonces, no hay que olvidar que te vaya a contratar quien te vaya a contratar, tú en tu negocio mandas. Y tú en tu negocio tienes que tener claro cuáles son las normas y qué tienes que hacer y qué tienes que decir a la gente. Si se cambiara el chip y en vez de estar pensando a ver si viene el cliente y me contrata, en las normas pusieras qué clase de cliente quieres y le exigieras tú al cliente que cumpliera esos requisitos para ser tu cliente, la gente le iría mucho mejor. Pero normalmente actuamos con miedo y necesidad, que es justo lo contrario a ser una persona, una marca atractiva. Y creo que también a veces yo peco mucho de esto, pero conozco mucha gente que lo hace con el afán de agradar o no querer sonar arrogante, como que termino... bueno, mismo recién entraste acá, me preguntaste sobre el podcast, y yo te digo, bien, ahí vamos, como que no es una respuesta contundente, pero sí, tiene que ver con un miedo de quedar como arrogante o de quedar... Sí, yo lo puedo entender, pero fíjate, hay muchísimas veces que cuando alguien... a ver, cuando tú pones las reglas de tu negocio, puedes ser extraordinariamente amable.
debe ser una persona, vamos, yo entiendo como el mundo un lugar mejor cuando la gente es educada y es amable. Pero eso no quiere decir que no tengas tus propias normas. La mayoría de la gente no hace un balance de las cosas que tiene que hacer, no tiene sus propias normas. Y luego, en países como aquí, en España, hay mucho miedo al éxito porque eres juzgado en el momento en que tienes éxito. Entonces, muchas personas, ante la idea de poder quedar como arrogantes, se esconden determinadas cosas. Yo nunca he tenido complejo de hablar de dinero ni cuando no lo ganaba. Quiero decir, yo no me hago el chulo por esto. Lo que no voy a ser es falso humilde. La humildad es saber que hay gente mucho más inteligente que tú de la que puedes aprender. Que tú me preguntes cómo me va mi negocio y yo te diga no va mal, es mentir. ¿Sabes? No pretendo ser arrogante contigo por decirte me va mucho mejor de lo que yo pude soñar. No estoy quedando por encima de ti por eso. Estoy diciendo algo que entiendo que puede ser interesante para que otro lo vea y pueda verse reflejado y pueda avanzar en ese camino. Entonces, eh, dar una versión real de lo que eres, al final además es que mucha gente compra eso, o sea, busca eso, esa parte que decimos auténtica, y es cierto, ¿no? No se puede vivir con miedo a qué van a decir. A mí lo que opina alguien que está sentado en su sillón juzgando sin hacer nada no me importa, nunca me importó, me va a importar ahora, no me importa eso. Tal cual. Y es alguien que seguramente no está haciendo mucho de su vida. Si tú estás haciendo cosas, no estás sentado en un sillón criticando al que las hace. Tal cual. Es imposible. Ninguna de las personas que admiro estarían sentadas en un sillón criticando. Me gusta mucho que en lo que te estudié hay una frase que repetís mucho que es el no te necesito, de cara a un cliente. Ah. ¿Cómo, si nos pudieras dar como algunos hacks, cosas que funcionan y todo para al que no lo tiene innato poder desarrollar esta habilidad de, no sé si parecer es la palabra, pero dar la impresión de que uno no necesita al cliente por más de que tal vez en ese momento sí lo necesite? Ya, bueno, te podría dar muchos pero hay uno que funciona extraordinariamente bien. Tú imagínate que te viene un cliente y te pide un presupuesto, tú se lo mandas, el presupuesto, y a medida que acortan los plazos para que se decida hay más conversión. La mayoría de la gente da muchos plazos, muchas facilidades y, por ejemplo, te mando un presupuesto el día 5 y te doy, oye, ¿te parece bien? ¿Cuándo hablamos? Y entonces ya te estoy dando a ti la sartén, te estoy dando el mango de la sartén. Entonces tú le das al cliente el poder de que elija y eso nunca se lo tienes que hacer. Tú mandas el presupuesto y le dices, tienes 2 días para decidirte y si a los 2 días no se ha decidido, le pides un email que te confirme que no le interesa. O sea, le pides el no. Cuando tú le pides el no, está resultando automáticamente más atractivo. Esto está muy estudiado en negociación del FBI de siempre, que yo he traído hace unos años al copy y lo he puesto en muchas formaciones y cómo funciona. Entonces, lo primero para no mostrar necesidad es buscar el no. Buscar que te rechacen. Marcar plazos cortos y no tener miedo o sea, transmitir la sensación real de que tienes muchos sitios donde elegir, donde tener opciones. Cuando tú le dices a alguien, te doy una consultoría gratuita, te hago un diagnóstico gratuito, ¿cuándo quieres que te llame? ¿Cuándo te parece bien que nos veamos? ¿Qué le ha parecido? ¿Quieres un descuento y tal? Estás mostrando tanta necesidad. O sea, estás pareciendo tan poco interesante como profesional que automáticamente la percepción de valor de la otra persona cae. Por tanto, tienes que mostrar que al final pronto va a ser real el hecho de que tú puedes elegir. Cuando tú puedes elegir, eres más atractivo, siempre. Me encantó. Hay un momento en tu libro 300 palabras que me gustó mucho, que creo que estabas hablando de Gary Halbert, ¿puede ser? Puede ser. Y estabas contando, él es uno, entiendo, de los mejores copywriters del mundo. Eso es. Y que él en su momento estaba como intentando ver de dónde sacaba inspiración o no le estaba yendo muy bien. Y un día tomó la decisión de las cartas que él escribía, escribir cada una como si su vida dependiese de eso. Absoluto. ¿Cómo puedo aplicar esto a cualquier cosa? A un podcast, a una nota escrita, a un TikTok, a una hoja de vida que voy a mandar a una empresa, a una entrevista. Claro, aplicarlo en cada movimiento que hacemos, con todos los movimientos que hacemos ahora puede ser complicado, pero sí que puedes interiorizar la idea de que yo hago un juego siempre con esto y es muy, muy sencillo. Es, para preguntarme si hago algo o no, me digo cuál sería el peor resultado posible.
¿Estoy dispuesto a pagar esta condena? Hay una canción de Calamaro, compatriota tuyo, no sé si te gustará, a mí me encanta, me gusta obvio. muchísimo Calamaro, que dice, no cometas el crimen, varón, si no estás dispuesto a cumplir la condena. Eso es. Sí. Entonces, eso me lo aplico, esa frase de Calamaro me la aplico para mí. Quiero decir, si lo que voy a hacer o decir tiene una consecuencia negativa posible para mí que estoy dispuesto a cumplir, voy con ello. Si no estoy dispuesto a cumplirlo, veo la forma en la que puedo hacerlo de tal manera que esté dispuesto a cumplir la condena. Y esto lo puedes aplicar para absolutamente todo. Entonces, cuando vas a hacer un podcast y estás, o vas a escribir una carta, o vas a escribir cualquier cosa, tienes que evaluar, tienes que ir desafiarte, ponerte en una situación incómoda. Y si el resultado que pueda tener eso, unas cuantas bajas en la lista, unas cuantas críticas, un perder un trabajo, cualquier cosa de estas, si estás dispuesto a cumplirlo, entonces puedes ir hacia adelante. Pero la mayoría de las veces, yo lo que veo, en general, observando mucho, que es mi trabajo es observar a la gente. Veo mucho miedo en la gente. Veo muchísimo miedo. ¿Miedo a? Miedo a lo que digan miles de desconocidos. Es algo curioso, ¿no? Dices, no sé, yo quizá porque me haya criado en un barrio en el sur de Madrid, cuando no había redes, no había nada, lo que nos decían los del barrio de al lado no era importante. Ahora la gente se preocupa de lo que dicen desconocidos a miles de kilómetros. Vivimos todos pendientes de una imagen que ni siquiera es verdadera. Y eso coarta muchísimo las decisiones de las personas, ¿no? Y es una pena, porque estoy seguro de que hay muchas personas válidas que el miedo les atenaza. Bueno, yo cuando me entra ese miedo, tal vez cuando estoy por subir algún episodio, algún clip y todo, digo, realmente a nadie le importa demasiado. Como que yo pienso que la gente que está ahí va a hacer todo un valor y un juicio y seguramente la persona lo esté pasando y ni le dedique un segundo Es un muy buen pensamiento porque es una manera de quitar importancia y uno se tiene que quitar importancia a sí mismo. Es un paso muy inteligente, la verdad. Recién me mencionaste al principio que lo que vos buscás en la gente es tocarle una fibra emocional. Sí. Creo que te leí que decías que eso se encuentra en los temores y en los sueños de la gente, ¿no? Como que estas son las dos cosas que mueven a alguien a accionar, a comprar un libro, a comprar un curso, a comprar lo que sea. No. ¿Cómo conoces cuáles son esos sueños, cuáles son esos temores? O sea, ¿cómo vas conociendo una audiencia para saber qué es lo que quieren de vos? Bueno, yo la mía la conozco ya muy bien porque me dedico a ello desde hace años, pero cuando he trabajado para clientes es investigando. Se le manda un formulario al cliente, se investiga, se mete mucho uno en la piel del cliente. Ayudé a una chica que vendía cursos para redes sociales, ¿no? Entonces era un curso para chicas de 20 a 30 años que querían tener notoriedad, triunfar en redes sociales. Tú veías la página de ventas y eran todo, a qué hora ponían el vídeo, características, ¿no? Duración determinada para que los vídeos funcionen y tal. Todo eso son características. Entonces yo lo que le pregunté a esta chica es, ¿qué crees que está pensando una chica de 25 años que está en la habitación de su casa y que quiere triunfar en redes sociales? ¿Tú crees que le preocupa la duración del vídeo? ¿A qué hora lo tiene que subir? No. Lo que quiere es poder decirle a su madre, mira, como esto de las redes no es una tontería y estoy triunfando. Le quiere decir a su novio, estate atento, que hay 10.000 ahí fuera que quieren tener algo conmigo. Le quiere decir a sus amigas, oye, me han invitado a una fiesta con no sé qué famosos, donde tal. Eso es lo que está deseando. Eso es lo que tenemos que conocer. Y eso se conoce con investigación. No hay que ser perezoso. El trabajo de un copywriter, yo me dedico a escribir, pero es lo que menos hago, en realidad. O sea, lo que más tiempo hago es mirar, es observar, es investigar, porque así puedo empatizar contigo. O sea, yo puedo saber, cojo tu perfil y puedo entender un poco qué es lo que quieres. Y eso me va a ayudar a venderte. Yo así de primeras, un producto que puedas desearlo tú, si yo no investigo ese producto, si no te investigo a ti, ¿qué información tengo? Es un folio en blanco. Y mi trabajo nunca es un folio en blanco. Yo siempre he hecho la investigación previa. Entonces, la mejor manera, como te digo, por resumir, es investigando. Cuando lo investigas es todo mucho más fácil. Y si, por ejemplo, alguien pudiera desarrollar una habilidad que para vos vale la pena y que sentís que es la que tal vez más te acercó en el lugar en el que estás hoy, no sé, puede ser desde la comunicación, desde aprender a hablar, desde aprender lo que sea que sientas, que tal vez si solo tuvieras esa habilidad te hubiera ido bien igual. Quitando la escritura, ¿entiendo? Sí. Bueno, tal vez es en la escritura. En la escritura, sin lugar a dudas. Es una habilidad que todo el mundo debería aprender, porque cuando tú escribes, transformas tus ideas de una manera en que no lo puedes hacer si no lo haces. O sea, es un ejercicio que al margen de que te dediques a ello o no, todo el mundo debería hacer. Hay, de hecho, ejercicios. Hay una escritora muy famosa, que ahora no me acuerdo del nombre, que le llama la escritura matutina o algo así, un ejercicio. Tú te levantas y pones en un papel. Y cuando no se te ocurre nada, no pasa nada, porque tú puedes escribir que no se te está ocurriendo nada. Lo importante es hacer el ejercicio.
Esto es como todo, el cerebro es un músculo, depende de cómo lo trates y de cómo lo trabajes, te va a reaccionar de una manera u otra. Si tú te pasas todo el día mirando el móvil, ¿sabes? Eso está demostrado que hay déficit de atención, hay déficit de concentración y que la gente cada día es más estúpida. O sea, eso está, lo demuestra la ciencia. Lo que pasa es que a los científicos no les solemos hacer caso, pero eso está demostrado, que cada vez nuestro cerebro es como... Desde que tenemos GPS, nos cuesta quedarnos con una dirección. Antes tú ibas una vez con el coche a un sitio y a la segunda ya sabías ir. Ahora puedes ir 15 veces, pero como te ha llevado el GPS, como lo pierdas, no sabes ir. O sea, quiere decir, dejamos de entrenar partes del cerebro que las tenemos que usar. Escribir es un ejercicio que te va a permitir conectar puntos que de otra manera no vas a poder. Y vas a llegar a conclusiones y a puntos en los que sin escribir no vas a poder hacerlo. Así que tú a lo mejor estás dando un paseo porque lo más importante en esta vida es pasear. Tú tienes que andar 2 horas al día. Todo el mundo tendría que andar, todo el rato que pudiera, 1 hora, 2. ¿Por qué? Porque en movimiento se ocurren las ideas y luego las escribes. Si haces eso como estrategia diaria, muchas de las mejores ideas, formas de comunicar mejor, ideas de negocios, estrategias, todo va a salir de ahí. No se queda, no es delante del ordenador ni delante del móvil. Por tanto, sin lugar a dudas, escribir es lo que le diría a la gente que tiene que hacer. Bueno, a mí escribir me sirve mucho como para aprender algo. A Ajá. veces como tal vez leo un libro, tal vez, no sé, entrevisto a alguien que es médico y hay muchos conceptos que se me escapan. Entonces, si quiero hablar sobre una parte, primero la tengo que escribir para realmente poder entenderla. O sea que es muy efectivo. Pero lo que me refiero es tal vez hay mucha gente, yo me suscribí a tu newsletter y leí tu libro y me encanta cómo escribís, pero tal vez hay mucha gente talentosa escribiendo que no logró hacer un negocio como el tuyo. Ujú. O sea, más allá del talento en lo que cada uno haga. Es decir, no sé, yo puedo ser entrevistadora, un abogado, un médico, lo que fuera, pero digo, Entiendo ahora, claro. ¿dónde está esa diferencia? Hay que tener una obsesión en ver qué valor puedes aportar a los demás. Esa es una máxima que nadie debería olvidar. Y es, si tú quieres que te vaya de la hostia de bien en la vida, tienes que obsesionarte por saber cómo le puede ir la hostia de bien al que tienes enfrente. Si eres capaz de entender eso, te va a ir mucho mejor. La mayoría de la gente estamos pensando, cuando estamos tratando de salir adelante, en cómo podemos mejorar nuestra vida, cosa que está muy bien. Pero si te sacas de la ecuación y piensas cómo puedes ayudar al de enfrente, todos tus problemas se van a acabar. Y como decía Gary Halbert, al que han nombrado antes, no hay ningún problema en la vida que no se solucione con una buena página de ventas, con una buena carta de ventas. Todo se puede solucionar escribiendo algo ahí que sepas plasmar, pero tiene que ser siempre pensando en cómo ayudar al otro. Entonces, si tú eres una abogada muy buena, está muy bien, pero vas a ser muy buena si eres capaz de ayudar a mucha gente. No vas a ser muy buena porque te hayas aprendido muy bien el temario, ni siquiera porque hables bien, o vistas bien, o tengas una gran imagen. Vas a ser muy buena por el valor que aportes. Esa es la única realidad. Quiero decir, si yo tengo el negocio donde lo tengo es por el valor que aporto, porque ni siquiera hago campañas de publicidad, las hacen los clientes. Entonces, el mérito es de que he centrado toda mi energía en saber cómo puedo ayudar a esta gente para que mejoren eso. Y eso hace que un negocio mejore por sí mismo. Es que hasta para vender o fabricar calzado, si te obsesionas en saber cómo puede hacer que la gente vaya más cómoda, o se sienta más atractiva, o se sienta más joven, lo que sea, vas a conseguir mucho más que si estás pendiente en cuál es el zapato ideal para ti. Lo que es ideal para ti no tiene ningún valor, es lo que es ideal para el de fuera. Total. No, te quería preguntar, ¿cómo hacías para calcular tu valor? Tal vez al principio, entiendo que hoy ya llevas muchos años y el valor al final es lo que alguien está dispuesto a pagar, esa frase me encanta, pero digo, cuando empezaste, ¿cómo empieza uno a saber qué valor tiene? Y no solo lo digo si tenés tu propio negocio, tal vez en negociar en una entrevista de trabajo. ¿Cómo sé calcular? ¿A cuánto le puedo vender algo a alguien? Ahí la verdad es que hay mucho de la propia experiencia vital y sobre todo hay un error muy común que es pensar en nosotros mismos como en horas. O sea, si yo me siento contigo 1 hora y te digo que vale 25.000 euros, puedes pensar, pero qué barbaridad, ninguna hora vale 25.000 euros. Y digo, ya, pero lo que te puedo aportar en 1 hora sí. O sea, el valor que te puedo aportar en 1 hora vale más que eso. Entonces, uno tiene que pensar en el valor que puede aportar a un tercero. Y la mayoría de las veces se calcula, y se calcula en función del tiempo, y el tiempo es lo más valioso, no puedes calcularlo en función del tiempo, y sobre todo se calcula también pensando en nuestra situación personal. La mayoría de la gente cuando empieza a emprender no suele tener mucho dinero. Normalmente, bueno, pues emprendes y empezamos un poco todos con lo opuesto, y tiendes a pensar que el mundo está así, que todo el mundo está así. Entonces te diriges a
clientes que también están empezando o tienen poco dinero porque entiendes que no te van a poner tantos problemas, porque entiendes que va a ser más sencillo y te tienes que dirigir a toda esa cantidad de gente que sí tiene mucho más dinero y que no te va a poner tantos problemas. Por tanto, la mejor manera de calcular tu valor, aparte de la experiencia, es dirigirte a gente que esté por encima. La mejor manera, porque enseguida vas a ver, esas personas van a apreciar tu valor mucho más. O sea, para mí es mucho más fácil hablar con una persona que facture 10 millones de euros y que enseguida entienda el valor de lo que hago que alguien que esté empezando, que no sepa nada de negocios, que pueda pensar, vaya tontería que hace este y vaya que está engañando a 4 ignorantes. Si alguien que no sabe lo que no sabe, no le puedes ayudar y no estoy aquí para educarle. Sin embargo, una persona que sí entiende lo que puede suponer una conversión mayor de medio punto porque no se la tengo que explicar, enseguida ve lo valioso que soy y eso lo interiorizo y la mejor manera entonces es esa. Si alguien quiere saber qué valor puedo aportar, tienes que apuntar siempre más alto de lo que estás, porque si no, siempre te vas a ver pequeño. Hay un ejemplo que te escuché decir que se me quedó guardado, que estabas hablando como, no sé si lo puedo replicar también, pero como a la gente, uno piensa que la gente siempre va a ir al precio más económico y que en realidad no es así. Y estabas poniendo el ejemplo de una zapatilla, como todos vamos con zapatillas que hacen mucho más que cubrir la necesidad de que no nos cortemos con algo en el suelo. Claro, no, por ejemplo, para que la gente lo pueda visualizar sin entrar en detalles, ¿tú llevas las zapatillas más baratas que te puedes permitir? ¿Has comprado las más económicas? No. ¿Vives en el piso más barato? No. No, es que es así, ninguno. O sea, no vivimos en el piso más económico, ni llevamos la ropa más barata, ni las zapatillas, ni nada. O sea, quiero decir, es como no entender que hay gente que lleva un reloj de la muñeca que cuesta 30 euros, otros que llevan uno de 100.000 y otros que no llevamos. El precio es solo un elemento más y la mayoría de las veces no es ni mucho menos el más importante. La mayoría de las veces es simplemente eso, un elemento más. Y la mayoría de las ocasiones, además, la gente, ¿qué es lo que hace la gente? Normalmente cuando vende algo piensa, si lo hago más económico, rápidamente es más atractivo. Lo que no entienden es que si tú pones algo más económico, vas a tener que justificar muy bien por qué es más económico, porque si no, la percepción de lo que vendes es que no es valioso. Y eso es lo peor y lo último que querrías transmitir. Entonces, ¿vas a vender algo barato? Tiene que tener una estrategia, tienes que saber por qué. Vas a tener que comunicar por qué es económico. ¿Sabes? Si yo mañana abro un centro de yoga y es online, ¿vale? Y puedo cobrar a mitad de precio, no tengo que decir simplemente que las clases son las más baratas de tal. Digo, puedo cobrarte este precio porque no tengo que pagar un alquiler y los profesores lo hacen desde casa. Esa es la razón por la que te puedo dar tan buen servicio como el que más y cobrarte menos. Entonces yo digo, vale. No es porque sean malas clases, es porque hay un relato, hay un storytelling, hay un relato de marca, entonces me hace ver esa situación, ¿no? Pero si yo simplemente digo más barato, automáticamente la gente, en su pereza, por no hacer esfuerzo, vamos a pensar más cutre. Entonces, el precio es un elemento en el que no deberíamos centrarnos y no es un argumento de ventas nunca, a no ser que sea para justificarlo y sobre todo para subirlo. ¿Crees que es importante el networking? Para mí, me vas a permitir la expresión, el mejor, creo que viene en el libro, un episodio que se llama así, el mejor networking es tener cojones. Quiero decir, es tener personalidad, porque ahí te va a venir un montón de gente con la que hacer cosas. O sea, quiero decir, yo muchas veces veo que el networking está muy sobrevalorado en el sentido de que va la gente a ver cuánto puede hacer la pelota al de al lado. Es una situación un poco... muestra tu valía y ya te llegará la gente. Por supuesto es importante el networking, pero el networking tiene que ser... El primero es el valor que tú aportas. Ese tiene que ser el primero. No es a ver qué conozco, a ver qué saco de ese, no, a ver qué puedo entregar yo a ese. Ese tiene que ser el sentido en el que lo haces. El tener la personalidad suficiente y entregar el valor suficiente como para que luego ocurran las cosas. No puedes pretender a ver qué vas cogiendo de los demás sin tú aportar. Sí. Bueno, a mí me pasa que yo soy muy perezosa para el networking, o sea, no me gusta juntarme con gente que no sean mis amigas, no me gusta ir a tomarme cafés, como... Entonces, que igual seguramente como no es lo más inteligente, pero mi visión es un poco como, bueno, me voy a convertir con el tiempo en lo suficientemente buena para que no necesite, como que directamente... Posiblemente lo vayas a lograr y es la mejor camino. Yo lo he conseguido así, conozco otras personas que lo han conseguido así, yo no iba a ningún sitio, no hice nunca networking, nunca pedí favores ni nada y bien. Y ahí está. Bien. Sí, todo perfecto. O sea, es decir, no es necesario. Y no está mal. Y sobre todo, si lo vas a hacer, que sea pensando en qué vas a hacer por los demás y no pensando qué vas a sacar de los demás. Da mucha pereza. Y el mundo, hay mucha gente muy pelote, muy coñazo. Y aparte se huele. Cuando alguien solamente quiere sacar algo de vos, se huele y se emana esa energía. Esra, te voy a leer 2 frases
de tu libro también, para que expandamos un poco. Solo hay un camino: trabajo, disciplina, autocontrol. Ajá. Que me cuentes más, ¿qué es el autocontrol para vos? Bueno, es un poco la perseverancia. Hay que tener una cosa clara, siempre va a haber alguien más guapo que tú, más alto que tú, más fuerte, más rico, con más contactos, con más talento social, etcétera, etcétera. Pero tienes que tener claro que más perseverante que tú, como máximo, te empatan. O sea, quiero decir, nadie puede ganarte en eso. Como máximo te empatan, porque la sociedad es tan floja, la gente está tan poco dispuesta al sacrificio. O sea, se han puesto las cosas tan fáciles que la mayoría de la gente se ahoga en un vaso de agua. Empiezan una formación y si no le sale al minuto lo mismo que has conseguido tú, no funciona, se rinden, van a otra cosa y la gente va de sitio en sitio, de sitio en sitio, sin centrarse en nada. Si tú tienes el control suficiente y la perseverancia suficiente como para dedicarle tiempo a las cosas, eso no es imbatible. Y todas las personas de talento que tú conoces ahora porque hayan destacado son extraordinariamente trabajadoras y perseverantes. Todas. No existe el talento, si no lo trabajas, muere. Entonces, solo con ser perseverante ya ganas a casi toda la competencia. En casi cualquier cosa que hagas. Solo con eso. O sea, no necesitas siquiera ser una persona especialmente talentosa, porque el hecho de la perseverancia no solo te va a hacer ganar a toda la perseverancia, sino que te va a convertir en alguien de más talento, porque el trabajo va a potenciar aquello que sea lo que tú haces y a lo que te dedicas. Tú sabes que esto que haces tú, por ejemplo, que es un podcast, el 90 y tantos %, me parece que leí el otro día la estadística, no llegan a los 3 episodios. Sí, La gente monta un son podcast. muy pocos los que pasan el año. Yo Claro. tenía esa estadística. Sí, pero es que ni siquiera el año, por supuesto, deben ser poquísimos, pero es que creo que la inmensa mayoría no llegan al cuarto o al quinto episodio. Y al episodio 20, no sé qué porcentaje es muy pequeño. La gente dice, oh, podcast, qué guay. Podcast, y ve a los que sois más conocidos, a los que tenéis las mejores audiencias, las mejores entrevistas y tal, los ven, oh, guay, voy a montar eso y voy a hacerlo. Si al tercero no están donde te están viendo a ti, lo dejan y dicen, esto no funciona o no es para mí. Pero piensas realmente que vas a conseguir eso y tal. Entonces, esa es la competencia real que hay ahí fuera. Sí, y aparte algo que yo hago mucho es, por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho Jordi Wild, que él obviamente en España es el número 1. Y ayer justo me pasó de que estaba como frustrada con algunas métricas mías y entré a la página de Jordi Wild y digo, bueno, pero fíjate cuántos episodios tiene. Y tiene 8.000 y picos, yo tengo 80, entonces digo, bueno, me Claro, tranquilizo un poco. O sea, lleva muchos más años haciendo esto que yo. Voy con la segunda frase. Un cuerpo trabajado en el gimnasio es para mí un símbolo de estatus y de respeto a uno mismo. Total, sí. Bueno, creo que la combinación de cuerpo y mente es muy importante. Entonces, a mí me gusta conseguir cosas que no puedo comprar. Cuando llega un punto en el que, entre comillas, puedes comprar cualquier cosa material o has alcanzado cosas con las que ni siquiera soñabas, digo, ¿qué no puedo comprar? No puedo comprarme unos abdominales. Los tengo que trabajar yo. Entonces eso me parece un reto acojonante. Entonces es un símbolo de estatus para mí, tener un buen físico, porque yo no puedo alquilarme un cuerpo, no lo puedo comprar. No puedo comprar un cuerpo definido, tengo que trabajarlo. Por tanto, es un símbolo de estatus y de respeto a uno mismo. Por esa razón, porque no lo puedo comprar. Israel, ¿sabes qué se me venía a la mente? Tenés una hija, ¿no? Sí. ¿Cómo haces para transmitirle? Porque por más de que hoy te va muy bien y todo, vos sabés lo que es venir desde abajo, trabajar de cosas que tal vez no te gustaban, poner mucho esfuerzo. Entonces creo que hoy es más fácil tal vez darle valor a lo que tenés hoy. ¿Cómo haces para criar a tu hija de una manera que viva cómoda, obviamente, pero que entienda el valor o cuánto cuestan las cosas? Es muy buena pregunta esa y yo solo encuentro una posibilidad. Yo tuve mucha suerte porque muchas veces por mi historia personal o la imagen que se pueda dar es como que he tenido todo en contra y que me ha ido bien. Eso no es del todo cierto. He tenido algunas cosas en contra, como todo el mundo, pero he tenido una suerte que está por encima de todas ellas. Es que mis padres me han querido. Quiero decir, yo me he sentido querido, respetado por mis padres desde que tengo uso de razón, desde siempre. Entonces tengo la sensación, según voy adquiriendo la experiencia, que un pequeño, mi hija en este caso, un hijo de cualquiera de nosotros, solo necesita dos cosas fundamentales. Una es, se tiene que sentir querido. La otra es el ejemplo. Quiero decir, yo no le puedo contar nada a mi hija. Nada de lo que yo le cuente tiene la menor importancia. Tiene que ver el ejemplo. De ahí viene un poco, por ejemplo, el cuidarme físicamente. Porque es un ejemplo. Quizá no lo coja ahora, pero lo cogerá cuando sea una mujer adulta. Quiero que mire atrás y mire con orgullo lo que le transmití. Por tanto, ella va a vivir una realidad muy diferente de la que yo viví. Pero si se siente querida y tiene un ejemplo, me ve ser educado con la gente, por ejemplo.
eso no es que yo le diga, oye, no se te tiene que subir a la cabeza, tienes que ser educada. Si eso no se lo tengo que decir, me tiene que ver a mí ser educado. Entonces creo que con ese ejemplo y sabiendo que va a ser querida, va a ser una persona que lo va a tener, en principio, más fácil que yo, pero bueno, eso no es un problema. Supongo que eso es lo que todo el mundo quiere, ir mejorando, ir avanzando. Pero para mí solo hay dos secretos cuando muchas veces nos complicamos la vida. Yo trato de hacer la vida lo más sencilla posible. Por eso me gusta mucho salir a andar, para tratar de pensar cómo hacerlo lo más sencillo posible. Es, como nunca voy a ser el padre que quisiera, voy a tener la respuesta perfecta, voy a tener la psicología perfecta, está en plena adolescencia y yo... Es un mundo tan lejano a mí, una chica adolescente, quiero decir, a ver cómo tal. Solo se me encuentran dos caminos. Uno es que sepa que la quiero y que estoy ahí, y mi ejemplo. A partir de ahí, ella decidirá con su independencia qué hace con su vida. Que es un montón. Te voy a hacer la última pregunta relacionada a lo que venimos hablando, y es, te escucho decir mucho, bueno, recién me lo decías también, como intentás hacer tu vida más simple, y te escuché muchas veces decir que tendemos a complicarnos las cosas mucho más de lo que realmente son. Ajá. ¿En qué lo notás? En todo, las relaciones personales y las relaciones profesionales, empezando por la idea de tratar de ganar dinero. Yo era el primero que pensaba que tenía que haber algún tipo de secreto, que tenía que ser muy complicado y que, bueno, era algo que no estaría a mi alcance porque no fui al instituto, no fui a la universidad, pues yo qué sé, no tengo contactos, no, en fin, pues no ha habido nunca ricos en mi familia. Bueno, pues sería una cosa que yo me perdí. Luego te das cuenta de que es mucho más sencillo. Y pasa en absolutamente todo. La gente se complica la vida porque no tiene una coherencia o una sinceridad, digo, en general, con su vida, ¿sabes? Entonces hace todo muy complicado, ¿sabes? Y al final es todo más sencillo. A más sencillo hagan las cosas, mejor funcionan. Pero tendemos a pensar que no puede ser tan sencillo. Ya, yo he tardado muchos años en descubrirlo, ¿sabes? Habrá gente infinitamente más inteligente que yo que a los 20 años esto lo haya visto. Yo no, ¿sabes? Yo he tardado mucho más en darme cuenta de que las cosas sencillas son muchísimo mejores en todos los aspectos, ¿no? Las relaciones sencillas a nivel profesional, a nivel personal, a la hora de hacer negocios. La gente dice, pues voy a montar 18 vídeos y hago un webinar y luego otro por la tarde. Y si no me abren el email, mando uno preguntando por qué no me lo han abierto. Y también al mismo tiempo lo que voy a hacer es colocar una voz de inteligencia artificial para que... Es mucho más sencillo. ¿Qué problema tiene esa persona? ¿Qué solución tengo yo? Traza el puente más recto que puedas. Y con eso todo. Y te va mucho mejor en la vida. Así que hay que procurar hacerlo sencillo. Y para eso es necesario andar, ¿sabes? Para poder descubrir dónde está esa sencillez, porque si no, no la ves. ¿Tenés tu rutina de andar Sí, indispensable. a la mañana, a la tarde? ¿Cuándo lo haces? Normalmente lo hago ambas, por la mañana y por la tarde. Y cuando estoy por ahí de viaje, casi siempre cuando puedo. Pero siempre es imprescindible. O sea, ¿Y lo haces escuchando algo o lo haces solamente con tus pensamientos? Con mis pensamientos. Nada, ahí no hay música, no hay nada. Bien. Isra, hemos llegado al final de la entrevista, la disfruté mucho, pero te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados cuando pasan por acá, y es, si me pudieras contar algo, puede ser, desde algo que leíste, que viste, que te contaron, que escuchaste, lo que sea que en el último tiempo te dejó pensando, te dejó reflexionando, te movió alguna fibra y hoy lo querés dejar acá para compartir. Bueno, pues es una interesante pregunta. Hace poco escuché una historia de Julio César. Le habían secuestrado unos piratas, esto era muy habitual, y pedían 20 monedas de plata. Me invento la cifra, pero más o menos era el estandarte que pedían. Entonces él, que no era nadie entonces, pero un joven de 25 años, sabía que si pedían ese rescate a Roma, pues Roma iba a decir, pues le podéis tirar al mar, no vamos a pagar 25. Así que cuando los piratas iban a pedir esa cantidad, él dijo, 25, esto es ridículo, no sabéis quién soy, tenéis que pedir 250. Entonces cuando llegó las noticias a Roma dijeron, ¿quién será esa persona por la que los piratas piden 250? Y por supuesto lo pagaron y pudo salvar la vida. Esto es una historia que es cierta, ¿no? Entonces, simplemente volviendo a confirmar algo que tengo bastante claro hace años, pero me gustó la forma en la que se contaba la historia, la importancia de saber darnos valor. ¿Sabes? Si tú no te das valor, que no hay que confundir con arrogancia, no hay que confundir con pensar que eres mejor o que... A mí una cosa que me transmitieron mis padres, y acabo enseguida, es no creerse más que los demás, pero quererse mucho. Es compatible. Entonces, esa historia viene a confirmar el que tú tienes que quererte mucho. Si no te quieres mucho tú, ¿cómo vas a querer a nadie? Por cierto, este podcast que acabamos de ver fue muy bueno, pero en el siguiente video, Isra Bravo nos enseñará cómo comunicar mucho mejor con 7 técnicas que nos permitirán ganar más dinero.